Qué bueno es cuando nos podemos poner de acuerdo. A mí me encantaría poder estar de acuerdo con todo el mundo. Tan fácil que sería la vida, piensa uno, ¿verdad? Si todos estuviéramos de acuerdo. Mire, tener a todo el mundo contento. Pero, como dice el refrán, nadie es un billete 20 para caerle bien a todo el mundo. Otro refrán dice, todo depende del cristal con que se miren las cosas. Y a veces nosotros pensamos que mientras más cosas tenemos en común con la gente, más de acuerdo nos podemos poner. Pero resulta que a veces ese familiar al que más nos parecemos es con el que menos nos podemos poner de acuerdo. ¿No les ha pasado? Los mismos temperamentos chocan y no nos podemos poner de acuerdo. Mientras más haya en común, menos nos podemos comunicar. A veces nos decían las abuelitas, mira los dedos de la mano, son de la misma mano, pero todos son diferentes. Así que no siempre nos podemos poner de acuerdo. A veces se nos hace difícil ponernos de acuerdo y trabajar en equipo. Es más, a veces es mejor trabajar con alguien que es diferente porque se complementan. Si es que hay buena comunicación y se pueden poner de acuerdo. Ponernos de acuerdo no es cosa fácil, pero la palabra nos enseña en Romanos 12:18, la carta a los romanos, en la versión Reina Valera del 60, dice, si es posible, escuche bien, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿no? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero eso es, si es posible, en cuanto dependa de nosotros. La Nueva Traducción Viviente hace un énfasis un poquito más intenso. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Esa es una instrucción, ¿verdad? Hagan todo lo posible. La carta de Romanos nos enseña a guardar, a trabajar por tener buenas relaciones. Amén. Y eso como que es lo que Cristo nos enseñaba. Jesús nos enseñó a tratar de tener buenas relaciones con todo el mundo. En amor, en misericordia, vivir perdonando, respetando. Pero eso no siempre es posible. Si fuera posible, no hubiera muerto Jesús en la cruz, porque Él hubiera logrado que todos pensaran igual que Él y que se pusieran de acuerdo. Pero no, si ni siquiera Dios encarnado, siendo perfecto en todo, no logró caerle bien a todo el mundo, ¿qué esperamos nosotros que hagan con nosotros? Jesús quiere que nosotros entendamos esa gran verdad. Quería que sus discípulos lo entendieran porque ellos también tendrían, como decíamos la semana pasada, que tomar la cruz. Iban a ser rechazados, incluso acusados por su propia familia. No todo el mundo iba a estar de acuerdo con ellos, aunque ellos estuvieran predicando la verdad del Evangelio. Y aunque ellos hubieran tenido una revelación del Dios mismo, no todo el mundo lo iba a aceptar. Hay que aprender lo difícil que puede ser ponernos de acuerdo, estar en paz con todo el mundo. Yo tengo que confesar que a veces, pecando de inocente, tengo la expectativa de que las cosas sean así, de que uno esté contento con todo el mundo. Es que nuestro corazón como que anhela también eso, pero no siempre se puede. Pero tenemos que esforzarnos y trabajar para eso. Como está muy difícil, pues que resuelva Dios. Y no hacemos esfuerzos por comunicarnos y tener buenas relaciones. Así que hay que tener un balance, reconociendo la realidad de cómo somos los seres humanos, pero a la misma vez teniendo esperanza y fe en que Dios también hace milagros. Y a veces los milagros más lindos son de reconciliación y perdón, aunque no estemos de acuerdo.
no estamos de acuerdo, no pensamos lo mismo, pero aún así seguimos siendo hermanos. Nos podemos seguir amando, aunque tengamos distintas opiniones y experiencias con los demás. Mira, a veces no es fácil ni ponernos de acuerdo para decidir qué es lo que vamos a almorzar. ¿Dónde vamos a despedir el año? A veces es difícil, ¿verdad? Depende de cuál sea la situación. ¿Quién se va a quedar en el hospital con la abuela? ¿Cómo se va a dividir una herencia? Años se toman en ponerse de acuerdo. ¿Quién va a doblar el turno en el trabajo? ¿Quién va a escribir el dichoso informe? ¿Quién es el responsable de limpiar las hojas en la colindancia entre el vecino y la vecina? Imagínense cuán difícil puede llegar a ser cuando por alguna razón alguna de las partes se ha sentido ofendida, insultada, amenazada, menospreciada, lastimada, ignorada, que no le toman en cuenta, o degradada por algunas palabras que se han dicho, por algunas acciones que se han tomado, y mira, a veces hasta por omisiones, por lo que no hemos hecho. Todo el mundo da por hecho que esta hermana es la que cuida al papá encamado, y nadie más hace nada por ir a ayudar. Y tanto están los años pasando hasta que esa hermana le entra una amargura que después no quiere saber de los hermanos. Nadie ha dicho nada, nadie ha hecho nada, precisamente por eso, porque nadie ha hecho nada, es que no se pueden poner de acuerdo. Asumen que siempre las cosas tienen que ser de la misma manera. Qué difícil, porque estas son las cosas que pasan todos los días. Son las cosas con las que tenemos que vivir de continuo y que tenemos que trabajar como creyentes desde la fe, desde el amor, desde la compasión y desde la misericordia. A veces puede que los problemas que tenemos sean por malos entendidos. Fulano interpretó una cosa cuando yo quise decir otra. Mire, a veces hasta los recuerdos que tenemos de algo que nos lastimó, con el tiempo cambian. ¿No lo sabía? Por eso es que hacen falta varios testigos de un mismo evento, porque dependiendo de cómo uno se sintió en el momento, es que va a recordar cómo fueron las cosas. Y cuando algo nos lastima y algo nos hiere, cada vez que lo recordamos, le añadimos más ese peso del dolor. No que el dolor no sea genuino ni real, pero va cambiando nuestra manera de recordar. Y nos pasa con lo bueno y con lo malo. Hay veces que yo disfruto más las vacaciones cuando estoy en mi casa recordándolas que pasando el calor en la fila de Disney. ¿Verdad que sí? Ay, Dios mío, cuando estaba en la fila quería estar en otro sitio, en mi cuarto, cogiendo fresco. Pero después lo recuerdo y digo, ¡ay, qué bueno fue! ¿Verdad? Recordar es vivir, revivir. Pero recordamos dependiendo de cómo nos sentimos y cómo interpretamos esa realidad. Si la interpretamos desde la ofensa y desde el dolor, así lo vamos a recordar y así lo vamos a reafirmar. Hay veces que nos pasa lo contrario. Mire, hay veces que podemos estar dándole tanto el beneficio de la duda. ¿Han oído hablar de eso? El beneficio de la duda a la gente. Tanto y tanto y tanto que no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de un listito o de una listita. Ay, qué casualidad, cada vez que viene un fin de semana largo se enferma viernes y pide que alguien ¿qué cosa? Y uno le da el beneficio de la duda una vez y le ayuda, pero ya el siguiente, caramba, y la tercera dice, no, ya te me está cogiendo de, ¿cómo decimos? De mango bajito. Y de inocente, pasan de vez en cuando, eso no es todo el tiempo, pero hay personas que le pasan que, pues como yo siempre tengo buena intención, creo que los demás tienen ese mismo corazón, pero no siempre es así. Está también el que está esperando tanto que sea un listo y con el que está bregando, que a todo el mundo lo mira con sospecha y ya anda con el palo en la mano para darle por la cabeza a alguien, ¿verdad que sí? Porque de tanto que me han herido, no quiero que me vuelvan a herir. Entonces, todos los extremos, mis hermanos, son malos. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestra interpretación de las cosas. Y ahí es donde Jesús dice, primero tú vas donde una persona y hablas
a solas con la persona y tratas de aclarar las cosas. Chacho, ese paso nada más no es fácil. Yo conozco gente que en vez de hacer eso prefieren ir a solas a hablar con el más chismoso de la iglesia. Ay, no, digo del vecindario. Alaba, no, me equivoqué. Con el más chismoso para que todo el mundo se entere de lo que hizo y nada más tenga la opinión de uno, que todo el mundo vea lo que me hizo. Eso no es para reconciliación. Eso es en búsqueda de ¿qué? De venganza, por coraje. Yo creo que hay que buscar otras alternativas de cómo comunicarnos y tratar de que las cosas sean más saludables para mantener una buena relación. Se nos olvida que dorarle la píldora a la gente, decirle las cosas como quieren oírlas y no como realmente las vemos, es mentirle. Ah, no, yo estoy bien, no te preocupes. No, te ofendió y te hizo sentir mal. Y eso no es mentir. ¿Y sabes qué? La persona entonces no se da cuenta de que está faltando el respeto y a otra persona va y le hace lo mismo. Y lo que Jesús nos está apuntando es a esto. Cuando no nos corregimos con amor entre nosotros, perpetuamos el pecado de los demás, les robamos la oportunidad de reconocer su falta, arrepentirse y recibir el perdón de Dios. Nos hacemos cómplices también de su pecado al facilitarles las malas conductas. Y como iglesia estamos llamados a edificarnos mutuamente, ayudarnos a crecer unos a otros, pero mire, con amor. No es para yo ganar el debate, para decir, no, yo tenía la razón. No, es en búsqueda de ponernos de acuerdo, resolver lo que han sido malos entendidos y buscar el crecimiento de todas las partes. Porque la realidad es que como ni nosotros ni nadie es perfecto y todos fallamos, en todos los desacuerdos siempre hay oportunidad para que ambas partes crezcan, para que ambas partes reconozcan sus faltas de acción o de omisión y maduren en la fe y en su vida y en su testimonio, en los frutos del Espíritu, cosa que no es fácil, porque se nos hace más fácil ver la falta en el otro que en nosotros, a menos que nos reflexiones y hagas un examen interior en qué estamos fallando nosotros. En casa todas hablamos duro, no sé si lo han notado. Yo creo que en parte porque mami tiene un poquito de problemas de audición, así que ella también habla duro. Pues para nosotras hablar duro es normal. Cuando Edwin y yo nos casamos, que en casa de Edwin nadie habla. Y cuando hablan bajito. Pues él interpretaba que yo le estaba gritando. Y yo, pues si es que tú no hablas, tú hablas muy bajito, tú estás murmurando, ¿verdad? Y no nos acabamos de poner de acuerdo. Me está ignorando y él me está peleando. Y no se trataba de nada de eso, ¿verdad? Eso son, mire, desacuerdos por malentendido. ¿Qué pasa? Aquella está peleando y gritando y no está. Dentro de ella está normal. Una conversación normal, es más riéndose. Y los demás interpretando que está enojada y gritando. ¿Pasa? Claro que pasa, son malos entendidos. Pero si no lo conversamos, primero en privado, como nos enseña Jesús, mire, protegiendo la reputación de los demás. No recurrir primero al chisme, pero mire cómo fulano salió de atrás para adelante, ¿verdad? Y ya le creamos una reputación a una persona por un malentendido. No, en privado. Oye, ¿tú estás bien? ¿Te pasa algo que estás gritando? Yo estaba gritando, discúlpenme, no me di cuenta. Y se resolvió el asunto. Pero si de verdad estaba gritando y no lo quiso reconocer y estaba de mal humor y está acostumbrado a que cuando se enoja, tira las puertas, da puños en la pared, revienta lo que sea y todo el mundo en la casa, chitón, baja la cabeza y se queda callado. Ahí hay una mala conducta. Ahí hay una conducta agresiva que no es saludable ni para esa persona ni para los demás. En ese caso, pues hay que tomar otras medidas. Y Jesús decía, bueno, si ustedes encuentran a alguien con una mala conducta que les lastima a ustedes, y sabe que este texto también hace referencia no solamente a la ofensa personal, sino a aquellas cosas que pueden dañar a toda la comunidad de fe.
porque la mala conducta de una persona puede dañar a toda la iglesia, ¿verdad que sí? Si esa persona tiene unas explosiones agresivas que no ha sabido manejar o que no se ha dado cuenta que hacen daño, vamos a sentarnos con él, 2 personas más, para que escuchen lo que les decimos y que le ayuden a entender que sí, en efecto, esas conductas hacen daño, porque una persona puede entenderlo mal. Ay, no, es que tú eres muy sensible, y con eso matan el argumento y no caen en cuenta que de verdad su conducta es negativa. ¿Verdad que pasa? Nos pasa. Y si de todas formas no hace caso, el texto bíblico dice que llamen a la iglesia. Fíjate, lo vamos a poner aquí al frente. Todo el mundo, dígale. No. El texto lo que quiere decir es a la asamblea, que sí se traduce como iglesia, ¿verdad? Y el domingo pasado hablábamos que esa palabra eclesia, asamblea, podría ser la iglesia completa o una asamblea de los ancianos, de los líderes de la iglesia. A lo que se refiere en nuestro caso, ¿verdad? Como iglesia presbiteriana podría ser al consistorio. Miren, ya esta situación está pasando de castaño a oscuro. Vamos a llevarlo al consistorio para que los ancianos allí lo pongan como chupeta. No, no se trata de eso. Ojo, no se trata de humillar, porque nadie se sana con humillación. Nadie reconoce su error cuando entonces se pone más rebelde y más agresivo. ¿O no? No. Se trata de un espíritu de misericordia, de amor, de compasión, en búsqueda de que verdaderamente nos edifiquemos unos a otros. Se supone que para eso es el consistorio. Y hay hasta un procedimiento del libro de orden que es más largo que la parte de la adoración sobre la disciplina. Y todo es en búsqueda de restaurar a la gente, no de maltratarla. Porque mire, para maltratarlo hay espacios en muchos otros sitios. Todos cometemos errores. Todos podemos fallar. Todos podemos estar en un malentendido. Y necesitamos sanar y crecer, reconocer lo que debemos cambiar. Así que Jesús no está pidiendo que vayan dañando a la gente o lastimando a la gente e ir exponiéndolo en sus faltas delante de todo el mundo. Lo que está pidiendo es que hagamos todo lo posible porque la gente crezca, sabiendo que hay gente que no quiere aprender. Y llegan a veces a espacios como la iglesia, no en búsqueda de transformarse, sino en búsqueda de aprovecharse de gente buena. Esto es una realidad que duele, porque nosotros no quisiéramos que las cosas fueran así. Y no nos corresponde tampoco juzgarlo y estar identificando, mira, fulano y mengano. Por eso es que todo hay que hacerlo ¿con qué? Con amor. Hay veces que lo mejor que le conviene a una persona es salir de una iglesia a otra congregación. Y allí crecen y dan frutos y dejan las malas mañas. Digo, el Señor los transforma, ¿verdad? Pues a veces eso pasa. A veces hasta la misma vergüenza del arrepentimiento no les permite crecer en donde han cometido el error. Y lo que más les conviene es irse. Y si es para la gloria de Dios, si es para que dé fruto, pues mire hermano, amén, que así sea. Lo que a mí me apena y me duele y me avergüenza es cuando el que se tiene que ir es la víctima, el que ha sido herido, el que ha sido ofendido, porque no se atreve a decir nada y prefiere irse de la iglesia. Eso sí que duele, porque ha sentido que no es un espacio donde se puede hablar la verdad y puede venir a adorar a Dios con seguridad y con tranquilidad. Y eso termina dañándonos a todos, porque se perdió la oportunidad de hablar las cosas como son y de arreglar nuestra manera de comunicarnos. No es fácil, porque yo sin querer dije algo que otra persona no entendió y se ofendió y se sintió mal. ¿Cómo yo me siento? Se me ponen los cachetes colorados y no es por el calor, de vergüenza. ¿Verdad que sí? Claro que nos da vergüenza, pero si tenemos en el corazón el deseo de vivir en amor, en paz, en acuerdo, pues sobrepasamos la vergüenza
y pasamos a la reconciliación y al perdón. Y que el amor de Cristo nos vuelva a unir. Si vieron el dibujito en el programa, en la carátula del programa, ¿vieron qué lindo? Hay dos personas poniéndose de acuerdo, dándose la mano, y es Jesús quien les ayuda a ponerse de acuerdo. Qué lindo, porque realmente para que los seres humanos podamos vivir en paz, tiene que interceder Jesucristo. Porque, mire, donde hay dos o más unidos en su nombre, hay dos opiniones distintas. Pero el Señor hace el milagro de que podamos ponernos de acuerdo y podamos seguir amándonos y seguir compartiendo a pesar de que seamos tan diferentes como los dedos de la mano. En amor, en integridad y defendiendo la verdad. El texto, a simple vista, pareciera que Jesús, si lo leemos ahí como que al papagayo, no nos damos cuenta de que Jesús no está buscando repartir fuete, está buscando que nos amemos y que nos reconciliemos. Voy a leerlo nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, esa versión de la Biblia que les tengo que confesar que últimamente me está llamando mucho la atención, esa versión de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, Mateo 18 del 15 al 20 en la Nueva Traducción Viviente. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa su pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a dos o más contigo y vuélvele a hablar para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que se diga. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano y como un corrupto cobrador de impuestos. Anatema, que se lo lleve quien lo trajo. Eso es. ¿Cómo Jesús trataba a los cobradores de impuestos? Eso no es. ¿Cómo Jesús trataba a los gentiles, a los paganos? No es eso. No es que se lo lleve quien lo trajo. Es que lo trates con amor, con respeto, aunque sea diferente. Aunque tengas que poner distancia. Que no asumas que es totalmente malo, porque el samaritano de la parábola era un buen ser humano, porque la samaritana en el pozo se convirtió en la primera evangelista, ¿o no? Porque el evangelio de Mateo lo escribe un publicano, y él no se va a tirar el mismo, ¿verdad? Mateo era publicano, cobrador de impuestos, conocido como corrupto. Entonces no es que trate a la gente mal, sino es reconocer que puede que todavía no haya crecido en la fe lo suficiente, que no haya tenido la oportunidad que yo he tenido de conocer a Jesús y de crecer en la fe. El mismo Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los inmaduros en la fe, porque aún ellos alcanzan la misericordia de Dios. Porque para tener esa fe salvadora, no hay que tener una fe tamaño montaña, es tamaño semilla de mostaza, y esa fe semilla de mostaza mueve las montañas. Y nos mueve a nosotros, aunque fallemos, aunque pequemos y aunque cometamos errores. ¿Quiere decir eso que nos vamos a hacer víctimas de todo el mundo? ¿Y que vamos a permitir que nos pasen el jolo? No. Ponemos límites, ponemos distancia para nuestro propio bien y el de la comunidad. No es fácil, pero no vamos a juzgar a la gente como hijos de la condenación, porque solo Dios sabe lo que va a hacer con cada persona y en qué momento. Solo Dios lo sabe, porque creemos en un Dios que nos transforma y creemos que esa transformación no se da de la noche a la mañana. Poco a poco crecemos en la fe y el Espíritu Santo nos va ayudando a crecer, a transformar nuestra vida. Mi profesor de predicación, Francisco Javier Goitía, decía, nadie se convierte con una predicación. ¿Cómo es? Nadie se convierte con una predicación. Una predicación te puede hacer dar el paso de fe a Jesucristo. Nuestro crecimiento en la fe se da poco a poco. Eso es la santidad. Porque nosotros no podemos llegar a ser santos como Dios es santo. Nuestra santidad es diferente
es que hemos sido apartados para Dios. Y que al vivir apartados para Dios, vamos poco a poco creciendo en Él, perfeccionándonos en su amor. Y esa perfección no va a terminar, ese proceso no va a terminar hasta que Cristo venga o vayamos a Él. Hasta que Cristo venga o vayamos nosotros a Él. Gloria a Dios, porque hay esperanza, porque es por gracia, para que nadie se gloríe, por su misericordia. Esa misericordia que nos ha perdonado a nosotros, pero que nos llama también a perdonar como hemos sido perdonados. Que es la cosa que se nos hace difícil, porque somos seres humanos. Claro que se nos hace difícil, pero confiemos en esa gracia del Señor. Pongámonos de acuerdo unos con otros, como tantas veces se ha hecho. Me recuerda, y tengo que confesarlo, una de las cosas más lindas, de los testimonios más bonitos que he visto en esta iglesia, en esta época, en este tiempo, en esta nueva temporada de la iglesia, es recordar al hermano Humberto Cubero. Él aceptó a Jesucristo y empezó fiel a venir a la iglesia, pero su proceso de crecimiento no terminó ahí. Y ver cómo el Señor utilizó al hermano Manuel para hacer del hermano Humberto un intercesor. Un hombre que diera rodillas y orara a Dios por su familia y viera esos milagros de la fe en la vida de su familia. Eso es edificar a la iglesia. Y no es un trabajo que pueda hacer el pastor, la pastora o el consistorio, es un trabajo de todos juntos. Orar unos por otros para que crezcamos y alcancemos lo que Cristo quiere para nuestras vidas. A veces es más fácil desahogarnos y quejarnos de cómo es fulano o sutano. Pero si nos estamos quejando con la persona equivocada, eso no tiene ningún fruto más que contienda. Cuando llevamos nuestra carga delante del Señor y nos ponemos de acuerdo con gente madura en la fe para orar por esa persona, para que crezca, para interceder por esa persona, no solamente en la oración privada, sino en el acompañamiento. Somos instrumentos de sanidad, de bendición, y podemos ver